Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos las noticias. Guillo, muy buenos días. Te doy la mano. Ya sabes que me gusta. Nueva musiquita, ¿eh? Nueva musiquita. Para empezar, nueva musiquita. Empezar. Ocasión especial, sabemos finalistas. Efectivamente, sabemos finalistas porque ayer ganó la Real Sociedad. Exactamente, comenzamos este tramo de noticias contándoles que la Real Sociedad se clasifica para la final de la Copa del Rey tras vencer al Athletic Club en Anoeta 1-0 en un derbi marcado por la tensión, pero también por el respeto mutuo, pero sobre todo por un ambiente espectacular. Por la mañana. Sin duda uno de los sonidos que nos dejan estas semifinales de la Copa del Rey. La Real Sociedad ya es finalista con un gol de penalti de Mikel Oyarzábal en el minuto 87 tras un agarrón de Ruiz de Calarreta a Ángel Herrera. Tuvo que ser revisado por el VAR y al final pues terminó sentenciando la eliminatoria con el 2-0 global. La verdad, un penalti que todavía nos deja algunas dudas y lo comentaremos más adelante en la tertulia. El equipo de Matarazzo se medirá en la gran final en la Cartuja al Atlético de Madrid, que llega como el otro gran finalista tras eliminar al Fútbol Club Barcelona en la otra semifinal. Está la voz de Oyarzábal tras haberse clasificado. Momento de alegría, de poder disfrutar de momentos así con nuestra gente en casa, de que todo el mundo sienta otra vez la oportunidad de poder vivir un momento y unos días así especiales y adentro pues más de lo mismo. Del otro lado tenemos al Athletic Club, que tuvo su mejor ocasión en el primer minuto con un cabezazo de Berenguer. No logró romper el muro donostiarra y se quedó a las puertas de revalidar el título que ya había ganado en algunos años el Athletic de Bilbao. Está la voz de Iñaki Williams, la otra cara de la moneda. Jodidos, es una lástima, queríamos buscar esa final en Sevilla. Hoy no sé qué decirte, estoy jodido, estamos jodidos y bueno, ahora toca tragar. La cita definitiva por el trofeo será el próximo 18 de abril en Sevilla, en un duelo entre churiurdines y colchoneros por el trono copero. La división de las entradas se hará de la siguiente manera: el 40% para la afición del Atlético de Madrid, el 40% para la afición de la Real Sociedad. Esto es el equivalente a unas 26.000 entradas para cada una de las aficiones y el 20% para la Real Federación Española de Fútbol. Con esta victoria, la Real Sociedad vuelve a una final de Copa 5 años después de la histórica edición del 2021, la Copa del COVID, mientras que el Athletic cierra su etapa copera en esta temporada. Y ahora sí vámonos a hablar de la Liga, porque el Rayo Vallecano se llevó el partido que nunca se debió jugar. Estos 3 puntos debieron haber sido del Real Oviedo por lo sucedido, Eric Gutiérrez. Estoy de acuerdo con lo que dices, Guillo, pero bueno, sí se jugó y fueron 3 goles los que se recibió el Real Oviedo en esta ocasión. Gana 3-0 el equipo de Vallecas en su campo, partido que era de la jornada 23. Hay que decir que recordemos que no se juega ese partido por el mal estado, supuestamente por las lluvias, no supuestamente por las lluvias, pero mal estado porque las cosas se hacen como se hacen en Vallecas. Son 3 puntos que se lleva el Rayo y 3 goles, ¿no? Que exacto. Si esos 3 puntos se los hubieran dado al Real Oviedo, también le hubieran dado 3 goles. Efectivamente. Ese es el resultado, pero va a un lado en vez de para el otro. El partido se encarriló antes del descanso con un gol de Jorge de Frutos, que también metió en la segunda parte para ampliar la distancia con un penalti. Para finalizar, Álvaro García puso el 3-0 final. Rayo dominó bastante el partido, 19 tiros frente a 8 de los asturianos, y con eso pues no es que salga a los puestos de descenso porque no estaba, pero se aleja todavía más del descenso. En estos momentos es 12º con 30 puntos. El Oviedo es último con 17. Si hubiese ganado este partido pues se hubiese puesto con 20, pero al no ganarlo pues se queda con los 17. Seguimos también con cosas referentes a la Liga, porque el FC Barcelona ya ha hecho oficial las bajas de Alejandro Balde y Koundé. Alejandro Balde tiene una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo y Jules Koundé tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo también. Los dos parece que se van a perder entre 4 y 5 semanas. Parece que va a ser un poquito más Balde que Koundé, pero estarán ahí, y recordemos que no van a ir con su selección evidentemente en ese parón de marzo, y no van a jugar contra Athletic, Sevilla, Rayo Vallecano ni la ida y vuelta contra el Newcastle en Champions. Parece que podrían llegar los dos, o por lo menos uno de ellos,
para el 4 o 5 de abril, cuando se jugará ese partido, por cierto, contra el Atlético de Madrid, en este caso en Liga. Y por último en este apartado también tocamos el caso Negreira, porque el juzgado ha acordado prorrogar el plazo de investigación 6 meses más. Parece que va a llegar hasta septiembre de 2026, cuando se acababa ahora en marzo, para seguir investigando y seguir, no entrevistando, ¿no? Pues hablando con gente que está cercana, interrogando exactamente, con gente cercana al caso. Seguimos con el fútbol español, pero en este caso con el Real Madrid, porque parece que hay en el horizonte un nombre que empieza a sonar. Hay un nombre que ya había sonado anteriormente, se trata de Massimiliano Allegri. El Real Madrid vuelve a interesarse en el entrenador italiano, actual entrenador del Milan, para liderar su banquillo la próxima temporada, tras los malos resultados deportivos que viene teniendo el equipo de Arbeloa en los últimos partidos. Según el Corriere dello Sport, el club blanco prepara un tercer intento, es que ya lo había intentado 3 veces, por el entrenador italiano, un viejo deseo de Florentino Pérez, que ya estuvo cerca de firmarlo hasta en 2 ocasiones anteriormente. Mientras los rumores sobre el banquillo del Real Madrid crecen en Italia, pues el Real Madrid afronta un mes de marzo sin margen de error y sin Mastantuono, porque ya conocemos los dictámenes disciplinarios por parte del comité de competición, que ha sancionado con 2 partidos al jugador argentino Franco Mastantuono por su expulsión ante el Getafe, tras dirigirse al árbitro en los términos, según el árbitro pone en el acta, de menosprecio. El argentino se perderá el duelo contra el Celta y contra el Elche. Recordemos que le dijo al árbitro, vaya puta vergüenza, y está escrito en el acta. Agravando así, pues obviamente, la crisis en la que se sumerge el Real Madrid. Tampoco podrán jugar mañana contra el Celta de Vigo, Hausen y Carreras, que también están sancionados por acumulación de amarilla. Dentro de este comunicado del comité de competición, donde se muestran los jugadores sancionados, aparece también una referencia a Rafa Mir. Recordemos que Omar El Helali, en ese partido Elche contra Español, pues dijo que Rafa Mir le había dicho que había llegado en patera, considerándolo un insulto racista. Por esa razón, el comité de competición ha decidido abrir un expediente reservado de momento. Por ahora no hay sanción para el jugador del Elche. Y seguimos hablando de fútbol, porque nos vamos a la Premier League. Qué gran jornada nos dejó la Premier, ¿eh? Qué gran jornada se está jugando, ¿no? Todavía esa jornada. Y en el día de ayer pues jugaron los 2 aspirantes al título. El Arsenal gana 0-1 contra el Brighton, y pues es todavía más aspirante porque el Manchester City, rival del Real Madrid, empató a 2 contra el Nottingham Forest. Nottingham Forest, que está luchando por el descenso, en este momento es 17º, pues consiguió empatar, se adelantó dos veces el equipo de Guardiola, pero no consigue ganar el partido y lo acaba empatando. Por cierto, otros partidos, el Chelsea gana 1-4 contra el Aston Villa con triplete de Joao Pedro, y el otro rival de equipos españoles, el Newcastle, gana 2-1 contra el Manchester United. No se podrá cortar el pelo nuestro querido amigo, y encima el Manchester United, que jugó 45 minutos con un jugador más y que en el último minuto prácticamente le meten un golazo para ganarle el partido. Newcastle parece que viene en buena forma para enfrentarse contra el Barça. Todavía tendrá un partido antes de jugar esa ida. Por cierto, hablando del United, Maguire ha sido condenado por un tribunal griego a 15 meses de prisión en suspenso por un incidente ocurrido en Mykonos en agosto de 2020. Parece que hubo una agresión y que encima después quiso sobornar a los policías. Todavía puede recurrir, pero ha sido condenado y ha sido declarado culpable. Nos vamos ahora al fútbol internacional. Cerramos con esto, con la finalísima, porque parece que ya hay sitio para jugarse, o por lo menos opciones. Por lo menos antes de finalizar esta semana conoceremos cuál será el lugar donde se va a jugar la finalísima, que recordemos ya no se jugará ese 27 de marzo. Bueno, el 27 de marzo sí, pero no en Qatar, donde estaba dispuesto que se jugara esta final entre España y Argentina. La opción que toma o que gana más enteros para poder albergar esta final, pues viene siendo Wembley. Ojo, pero más que Wembley, Londres, ¿sí? Porque el estadio de Wembley parece que tiene ciertos compromisos en esa fecha, pero el que sí está habilitado viene siendo el London Stadium. Recordemos que fue estadio olímpico de los Juegos Olímpicos del año 2012, y donde actualmente hace de local el West Ham. España queda completamente descartada, a pesar de que el Santiago Bernabéu estaba disponible para esa fecha, porque se tiene que buscar un campo neutral. No puede jugarse en España. Y Estados Unidos también queda descartado porque hace parte del conflicto que ha hecho que el partido no se juegue en Qatar. Entonces, como hemos dicho, tanto UEFA como Conmebol esperan anunciar dónde se jugará la final de la finalísima antes de finalizar esta semana. Ahora sí, hablemos con Pedro Pablo Parrado, a ver qué nos tiene que decir desde el Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Ya tenemos finalísima de la Copa de España.
en la Cartuja, el próximo 18 de abril. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Quiero ver la versión del Cholo Miedite Simeone del otro día en el Camp Nou. Partido para, en fin, para ver y no creer. Sufrimiento va y sufrimiento viene. Es el ADN del Atlético de Madrid. Un partido con una ventaja de 4 goles y que casi pierde el conjunto de Simeone. Vamos, que queda eliminado fuera de combate después de la ventaja cómoda de 4 goles que llevaba del mejor partido de la temporada en el Metropolitano, donde no se vio al Barcelona, como en este caso no se vio al Atlético de Madrid. La Real de Matarazzo, Rino Matarazzo, el italo-americano que dirige los destinos de la Real, con un Oyarzábal que está en un buen momento frente al Atlético de Madrid, que tiene como obsesión este año ganar la Copa, ganar un título. Objetivo prioritario. ¿Será o sería una buena despedida para Simeone del equipo rojiblanco? ¿Va a seguir pensando que la próxima temporada hay una finalísima de la Champions en el Metropolitano? ¿Qué es lo que quiere Matteo Alemany? ¿Va a ganar la Copa o no va a ganar la Copa? Tiene equipo para hacerlo. Objetivo claro. Este año, de copas por la vida, Simeone. Pero hay que jugar con alegría, porque las copas te dan chispa. Si no hay chispa, no hay vida. Y si no hay vida, no hay títulos. Lo que son las cosas. Aquí seguimos y aquí te lo contamos. Si no hay chispa, no hay vida, ¿no? Ojo, Si no hay chispa, no hay vida, las palabras de Pedro Pablo Parrado. ¿Qué tal, Guillo? Desde el Balón Parrado. No puedes hablar si no te presentamos, Gonzalo. ¿Tienes chispa? Por favor. ¿Tienes chispa y vida? Gonzalo Sánchez Arjona, nuestro rubio de confianza. Como dice Que ya me había saludado Guillo antes de presentarme, lo siento, chicos. Me he adelantado, ya había ganas de volver. Yo creo que vamos a tener una final de Copa del Rey con dos equipos que nos han dejado en estas semifinales dos sonidos espectaculares. Lo primero es lo de Enrique Cerezo, hablando de Thompson y Smith. Tom Ford y Smith. Y ahora tenemos a la Real Sociedad de Orri Óscarsson con por la mañana café, por la tarde ron. Llévanos a Sevilla, Orri Óscarsson. Es muy bien. Está muy bien, pero igual Óscarsson no sé qué te lleva a Sevilla, ¿eh? Igual es el que juega de titular, que se llama Oyarzábal. No tiene un cántico tan chulo, igual no tiene tanto carisma, pero es bastante mejor jugador, ¿no, Gonzalo? Hombre, pues sí, la verdad que sí, está en un nivel increíble, tanto con la Real como con la selección. Nos dio la Eurocopa. Cuidado, Hay que recordarlo, ojo, sin estar tan bien. Sin estar tan bien y no siendo el titular, nos dio la Eurocopa. O sea que bueno, a ver si nos da el Mundial. Pero bueno, ojalá. Pero no, pero O la muy finalísima, paso a paso. Paso a paso. Bueno, sí, finalísima el Pero la Mundial. A ver, si se la quiere ganar Argentina y después ganamos el Mundial, firmo. Yo también firmo. Pero como así, como Argentina ni agua, ¿no? España tiene que ganar la Sí, finalísima del to- Mundial. totalmente, Si pero- solo puedes elegir uno, Yo sé. el Mundial. Oye, Hay que ir a por todo. totalmente. Ojalá. Pero que sí, que decía Gonzalo, el nivel de Oyarzábal fue el mejor, yo creo. Ayer. Sí, fue el mejor y bueno, creo que está siendo el mejor de la Real en general a lo largo de la temporada, ¿no? Y sobre todo desde que ha vuelto, bueno, tiene un nuevo entrenador con Matarazzo, creo que la Real está muy bien y yo pues vi un partido bastante, pues lo que yo me esperaba. Es verdad que los primeros igual 10 minutos me sorprendió un poco el Athletic, que jugó bastante bien y salió muy bien, tocando y presionando, pero luego creo que la Real en cuanto que supo un poco como dónde estaba, se asentó, jugó bien, tocó el balón, presionó, generó muchas más ocasiones que el Atleti. Para mí, claro vencedor, la verdad. No sé, Guillo, me sorprende lo que dice Gonzalo de que se lo esperaba. Yo no esperaba ese partido. Sí que es verdad que esperaba que la Real ganase la eliminatoria, que por cierto, me cuelgo la medallita. Aquí se dijo en octavos de final que mi favorito era la Real Sociedad. Cuidado, fallo más con las copetas de ferias, pero cuando se acierta. Yo no estaba aquí, no escuché. Ah, vale, es eso. No, Pero me pero, mande el copión. pero hablando de la Real, yo esperaba un Athletic mucho más activo, mucho más proactivo para tener la pelota, que intentando, por lo menos a Arreones. Entiendo que no está en su mejor momento, que no está bien el Athletic Club, pero sí que ciertos Arreones de, oye, los primeros 15 minutos, que sí que presiona un poco, pero no es un Arreón. Los últimos minutos de la primera parte, el inicio de la primera parte, el final, que sí que te meten en el minuto 89. Quiero decir, desde el minuto 80, por ejemplo, un Arreón de que estabas a un gol, que no era como el Barcelona Atlético de Madrid. Es cierto que el penalti a lo mejor es discutible. Sí, estoy de acuerdo. Y que, bueno, y por que supuesto. el penalti puede marcar lo que significaron esos últimos minutos del partido, pero del Athletic yo también me esperaba mucho más. Yo me esperaba un Athletic, sobre todo en ese último tramo, cuando suben el carterillo y anuncian los 8 minutos de adición, pues por lo menos que el Athletic tratara de empujar un poco más como lo hizo en esos primeros 10 minutos del partido. No, igual Sí. un poco a achuchar un poco más a la Real, ¿no? Ya. Encerrarla un poco más en su área. Yo creo que por Siento lo que- menos haber terminado el partido en el área de la Real. Siento que la Real estuvo achuchando. muy cómoda.
Pero muy cómoda, Siempre es que claro, no, es que no muy sufre, es cómoda. que cuántas ocasiones tiene realmente. Al final tiene esa para Marreno, pero que bueno, solo prácticamente quedaban 2 minutos de juego y ya iban perdiendo 1-0, pero es que es Sí, muy poco y además muy la pocas primera parte. ideas. Ese es el No, no, problema. al final Es del el problema partido. y lo que está pasando con el Athletic Club en esta temporada, y yo creo que no es un problema de fútbol ni de capacidad de sus jugadores, sino que es un problema de actitud. Bueno, Es un problema de actitud y de cómo se afrontan este tipo de circunstancias. Yo lo asemejo mucho a lo que está pasando con el Real Madrid. Pues yo no estoy tan de acuerdo, Guillo. O sea, creo que aparte de la actitud, creo que también es un poco un problema de juego. Al final la política de fichajes del Athletics es muy limitada. Al final solo puedes fichar X jugadores de X zona. Y yo creo que eso al final te limita mucho Pero el que tiene, no tiene tiene... jugadores que son buenos y jugadores que ya se han recuperado de lesiones Sí, pero importantes. bueno, Jugadores pero que están ahí disponibles para hacer las cosas. O sea, yo sí que estoy de acuerdo que entiendo que con la lesión de Nico Williams y que la temporada pasada fue espectacular, no podías igualarla, pero sí que caer tanto me cuesta verlo, sobre todo en cuanto a nivel de juego. Yo estoy entre vuestras dos opiniones. Yo creo que sí que tiene actitud, pero no porque no quieran. A veces me da la sensación que están como tristes. Sí, O sea, sí, veo- sí. veo- Es veo un al estado, el fútbol es un estado de ánimo y se refleja en lo que está pasando con este Athletic de Bilbao. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que están como tristes. Creo que haber tenido tantas lesiones, que tu jugador franquicia, ¿no? que se llamaría Nico Williams, no esté bien, y que un día esté, el día siguiente no esté, le duele la espalda un día, el día siguiente no le duela, cuando de repente parece que está bien, está a las horas mal, creo que les está afectando a todos los jugadores y que es eso, es que hay apatía, pero... Yo puedo entender la apatía en Champions cuando te ves mal, puedo entender la apatía en Liga porque son muchas jornadas. Pero joder, estamos hablando de la Copa contra tu En máximo un rival, derbi, que estás claro, ahí. sí. Es lo que me sorprendió, ¿no? Ver esa apatía en ese partido y esas pocas ideas, porque es que salvo algún balón en largo a Iñaki Williams, que estuvo muy bien cubriéndolo Sergio Gómez de la Real, es que de verdad vi poquísimas Poco más. ideas. Bueno, pero es lo normal, ¿no? Del Atleti. El partido de ida tampoco el Atleti No, generó igual. mucho. Para mí, la Real se comió al Atleti y se lo comió en su casa. Entonces, ¿qué puedes esperar de un equipo que no está haciendo muy buena temporada? Aparentemente estaba recuperando un poco el nivel, pero tampoco estaba dando un juego increíble y tienes que jugar una semifinal de Copa en el campo de tu rival y ya vas perdiendo. O sea, Y tienes un entrenador destacable, como Valverde, que es un buen entrenador. Sí, Ha bueno, logrado cosas pero importantes. yo que tampoco le achaco mucho a Valverde. O sea, yo creo que es más cosa de los jugadores y que no tiene tantos recursos. Tú al final ves el banquillo del Atleti sí y los veo cambios que recursos, tiene el Atleti, yo al final veo que son chavales que Es sí yo que tienen también veo calidad. recursos en el Es que yo Atleti. sí que veo yo recursos. Pero también. de suplentes, de verdad, tú ves recursos que digas, tengo un partido complicado como el de ayer, tengo que remontar, tengo que hacer algún cambio, tengo que meter... ¿Y qué Pero los metes? suplentes no juegan los primeros 60 minutos, que son terribles. Claro, O sea, pero, quiero decir, pero me refiero, al final tienes que, si tú titular, por ejemplo, en gente Sánchez, que a mí me parece un jugador increíble, que ayer yo no lo vi, tú dices, hoy no está, voy Es a que meter, ¿cuándo voy a está? meter. Bueno, es que Sánchez es otro jugador. claro. Es que ese Sánchez es otro jugador que tiene muchas molestias y que tampoco está jugando mucho la temporada. Antes de finalizar, favorito para la final. el Atlético de Madrid. También, La Real Sociedad, porque llega descansado y si el Atlético se clasifica a cuartos, jugaría la vuelta de los cuartos la semana anterior. Bueno, veremos. Los que yo sí también el Atlético de Madrid, pero voy con la Real, que quede claro. que... claro. Los que sí que estaremos somos nosotros mañana para más deportes y más fútbol.